De padres, y uno de los detalles que mencionó es que a los 15 años estaba legalmente casado. Me hizo recordar la historia de mi mamá, que, ¿verdad?, me decía, y mi abuela también me narró, que tan jovencita como de 12 a 13 años también estaba con mi abuelo en una relación matrimonial. Me pregunto, ¿verdad?, cómo, qué sé yo, 60 años atrás, las situaciones se daban para que niños y niñas, apenas adolescentes, donde no hay completo desarrollo en la madurez, donde estás empezando en la pubertad, en algunos casos, ¿no? Estás en esas edades tempranas de 12, 13, 14, 15, 16. Mi mamá se casó a los 16. Se formaban relaciones que duraban 20, 25, 30, 40 y en muchos casos toda la vida. Hoy día nosotros hacer eso sería como que una locura, ¿verdad? Permitir que un adolescente se case. De hecho, hay muchos padres que cuidan que sus hijos en la adolescencia no tengan una relación de noviazgo porque se distraen hacia los estudios, ¿no? Pueden cometer un error, encargar un bebé antes de tiempo, etcétera. ¿Qué había hace 60 años? Le pregunto a los oyentes, Moraima, en esta mañana, que era bastante común que ese tipo de relación se diera y funcionaban los matrimonios. ¿Qué era lo que se daba? ¿Qué nos puede compartir la gente? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, para mí no habían tantas lugares para asistir, tantas distracciones, los juegos, no había cine para ese entonces, no había el party de Marquesina, como uno dice. Así que muchas veces el que se enamoraba de todo corazón. Esta es la persona a la que escojo para estar toda la vida. No hay nada más que me distraiga. Trabajamos en el campo juntos. Y yo creo que el hecho de estar juntos, eso de que uno esté por un lado y otro por otro, no se veía mucho. Esto lo vimos en más avance. Ajá. Pero por lo menos mi abuela y mi abuelo trabajaban en la finca juntos. Yo me crié trabajando en la finca. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Te narraron que comenzaron la relación bien jovencito. Bien jovencito. ¿Así en la adolescencia? Sí, en la adolescencia. Había un concepto... Tuvieron 12 hijos. Había un concepto en aquella generación de que ese tipo de decisión era para toda la vida. O sea, aunque eran tan jovencitos, se enseñaba, se transmitía de que, mira, una vez esta decisión no hay marcha atrás. Para toda la vida. Y se cogía en serio. O sea, esa generación lo tomaba tan en serio que era lo que terminaban haciendo hasta su vejez. Exacto, y al no tener la oportunidad de ver otra cosa, otra distracción, ¿verdad? Como se ve ahora en las mismas redes, es un mundo de mucha tentación para los jóvenes en todo el sentido de la palabra. Aparte de los valores, no sé, para mí era tan diferente la figura de un sacerdote, jamás se me olvida, la figura de un sacerdote, de un pastor, de un policía, de un maestro, era tan y tan valorada y respetada. O sea, que lo que ellos dijeran, eso era, y pues los que vamos a la iglesia desde pequeños se nos enseñó siempre que era así. No solamente en la casa, sino fuera de la casa para toda la vida. Wow, interesante. ¿Cuál es tu opinión en esta mañana? ¿Tus abuelos, tus bisabuelos, a qué edad temprana comenzaron? No queremos bajo ningún concepto transmitir la idea y que los jóvenes que nos estén escuchando, exacto, mira, ves que estamos de acuerdo, el bisabuelo de fulana se casó cuando tenía 13, mami. Ajá. No lo cojan de excusa, tienen que esperar, estudiar, hacerse adultos ahora. Pero estamos analizando qué ambiente era el que había, cuáles eran los conceptos de moralidad, conceptos de compromiso, ¿verdad? De mantener una palabra, una vez la decisión tomada, no hay marcha atrás, que hacían que esa generación tan joven, yo recuerdo que mi abuelita de parte de mamá, a los 12 años estaba con don Víctor Barreto, mi abuelo. Y 12 años una nena. Eso es una nena. Pero una bebé. Eso es una Salían nena. de la casa así y se mantenían casados el resto de la vida. 787-993-9700, 787-993-9700. Cuéntanos cuáles son partes razones que tú piensas por qué eso era así. En ruta, hola, buen día. Dios me lo bendiga mucho en esta hermosa mañana, muchachos. Amén, amén. Pues mira, añadiéndole, estoy de acuerdo a todo lo que ha dicho Moraima, pero añadiéndole a eso es que también antes las familias eran bien grandes. Y muchos se casaban jóvenes pues para salir, ayudar también a sus padres y poder echar adelante para la familia. Y en adición a eso, abuelos se casaron jóvenes, mis abuelos se casaron jóvenes. ¿Jóvenes de qué edad? ¿Jóvenes y hoy en día, pues, hay mucha distracción,
hay muchos sitios donde salir los muchachos, y eso yo creo que es algo que ayudaba antes a que las parejas se casaran mucho antes, más de tiempo. Oyente, cuando tú dices que tus abuelos se casaron jóvenes, ¿qué edad tenían? 16. 16. Otros bebecitos más. Gracias por romper el hielo. Sí, porque esa edad siguen siendo jovencitos, 15, 16. Sí. 787-993-9700. Déjame conectarme al Facebook, porque en Facebook la gente pone cantidad de información interesante. La pregunta que estamos haciendo esta mañana es bien sencilla. ¿Por qué nuestros abuelos y bisabuelos se casaban tan jóvenes y duraban? Distinto a una recomendación que ahora es imposible que la hagamos. Buenos días, En Ruta. Buenos días, Dios le bendiga. Amén. Amén. Bueno, mi mamá se casó a los 12, mi papá tenía 16. Wow. Y gracias a Dios tienen 64 años de casado. Y como mami dice, ella se casó, ¿verdad?, joven por unas situaciones familiares, de maltrato. Y ella pues pensó que esa era la mejor forma. Gracias a Dios, papi, ¿verdad?, no ha salido un diamante, pero gracias a los Estados Unidos y aún en la enfermedad, ¿verdad?, donde mi mamá le dio cáncer, mi papá le han dado ya 10 stones, aún continúan. Wow. Y gloria a Dios por eso. Y yo me casé a los 32 y me divorcié. Así que eso es cuestión, ¿verdad?, de como yo señalé anteriormente, Tranquila. pues Pero hay mira una cosa, ¿verdad?, que muchos jóvenes pues no soportan. Entonces, sin embargo, las personas mayores de antes, pues sí, ya soportan, pues muchas veces por el que dirán, pero son más valientes. Dios le bendiga. 12 añitos. Vamos a la próxima. Wow. En Ruta, buen día. Dios te bendiga, Dios me lo bendiga a los dos. Hola, amén, amén. amén. Pues mira, en mi iglesia el pastor se casó, no se casó, antes se decía se la llevó, ¿no? él tenía 16 años y ella tenía 13. Wow. Y han formado una familia preciosa con 4 hijos, nunca se separaron, siempre estuvieron unidos. Y él tomó como ejemplo pues el matrimonio de su papá y su mamá, donde estuvieron juntos mucho tiempo, nunca se separaron, y el papá le decía, todo hablando se soluciona. Y creo que el hecho de tú tomar un buen consejo de quien te lo puede dar realmente, pues hace que esas relaciones hayan sido exitosas. Esa es mi opinión. Ok, excelente. Gracias por, verdad, tu opinión. Precisamente iba en esa línea. 13 años tenía ella. Ajá. Y él 17 dijo. Es que por la manera en que se criaban y que había que trabajar desde pequeñito, eran más maduros. Es una pregunta. Para mí que sí. Eran adolescentes mucho más maduros que los de ahora. Para mí que sí. Es la impresión que tengo. Sí, máxima la mujer, porque la mujer tenía que quedarse cuidando a sus hermanitos, ayudando a mamá a cocinar. Desde esa edad ya se cocinaba, se limpiaba la casa, se hacían las tareas y maduraban. Asumiendo, pues, responsabilidades de adulta. Eso hace, al asumir responsabilidades de adultas, hace de que ya tú estés preparada para tu relación. Ajá. Lo que viste en mami y en papi me prepara para mi relación de jovencitos también, porque se repetía. Exacto. La hija entonces se casaba temprano, igual que la mamá. Vamos a más. En Ruta, buen día. Buen día, Dios les bendiga. Amén, amén. Mi papá tuvieron 66 años de casado. Mi papá falleció este año y mi mamá también. ¿A qué edad se conocieron y se casaron? Y en el 1900... ¿Qué edad tenían ellos? No te preocupes el año en que se casaron. Cuando se casaron, ¿qué edad tenían ellos? ¿12, 13, 14, 15 años? No, mi papá tenía creo que 20 años y mi mamá 16 años. Ok, era bien jovencita. Gracias por estar acá. Esa es otra cosa, se llevaban unos añitos de diferencia casi siempre. Casi siempre él era mayor. Loida Morales en Facebook dice, mi abuelita se casó a los 13 con mi abuelo que tenía 17. Vamos a más en esta hora. En Ruta, hola, buen día. Buenos días. Bueno, yo le preguntaba a mis abuelos y uno de mis abuelos me decía que él salió a buscar un mango y después no volvió. Que ellos dos salieron a buscar un mango y no volvieron. Ay, Dios mío. Él estaba y se casaron bien jovencitos, creo que 13, 14 años, y mis ambos abuelos. Pero también yo pienso que muchas veces ellos es pues la tolerancia, porque pues yo estaba pequeña y yo sabía que mi abuelo tenía sus desliz,
pero las cosas de la casa no faltaban. La esposa era la principal, todas sus cosas estaban al día, de los muchachos, el dinero para ellos, y tal vez las que pudieran llegar por allí no se atrevían a llegar a la casa porque eso se respetaba. Y entiendo pues que la mujer toleraba bastante, pues a lo mejor porque no trabajaba y era la que se encargaba de los muchachos, pero de esa manera estaban hasta el final y estuvieron juntos los dos. Desde que yo los conocí, ellos estuvieron juntos hasta que ambos murieron. Igual mis abuelos maternos estuvieron juntos hasta que murieron, y siempre ella era la señora de la casa y ella lo de ella era aparte. Ok. O sea que había un respeto, había, ¿verdad? Un sentido de compromiso que aun cuando el hombre, que para nada se justifica, pero aun cuando el hombre hacía cosas incorrectas o tenía otra, esa esposa original nunca era abandonada y se tenía como en un, por decirlo de esa manera, como un pedestal especial también, ¿no? Qué interesante lo que estamos escuchando esta mañana. Sí, yo creo que así había muchos casos, ¿no? Tenían sus aventuritas, pero decían, no, en casa me quedo. Y duraron así mucho. Yo conozco gente que ha durado mucho tiempo de esa manera. Vamos a más en esta hora en ruta. Buenos días. Buen día, del día. Ajá. Pues yo soy admirador de esa generación que se quiere por tantos años. Mis suegros tienen 52 años. Desde los 17 están juntos. Y yo con mi esposa, yo 19 y ella 15, y llevamos 16 años. Y me enorgullece ser un joven de 35 años y tener ya 16 años con mi pareja. Es el ejemplo para los demás jóvenes. Ok. ¿Tú piensas que esa dinámica de adolescentes casándose, que era un ingrediente que tú piensas por qué duraron tanto, si eran tan nenes cuando se casaron? ¿Qué tenían ellos que esta generación ni siquiera los podemos pensar en matrimonio para adolescentes de esa edad? Yo creo que también en los años pasados, por lo menos mis suegros, que son personas como que como también los apoyaban, y que tú te vas a casar, este terreno es tuyo y aquí tú vas a formar tu familia. Porque mi suegra también me decía que, como ella le decía, tú te casaste una vez y no te vas a dejar. No sé si tú también influías en él. Ok. De alguna manera se fomentaba. Sí, todo el tiempo te lo estaban diciendo. Todo el tiempo te lo estaban diciendo. Por lo menos de lo que yo recuerdo, ¿verdad? Se casan y también se fomentaba mucho el aguantar. Aguanta ahí lo que sea, pero no te quites. Y no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, y por eso algunos aguantaron cosas que no se debían aguantar. Sí, claro, por otro lado es así. Ajá, pero más adelante las cosas se enderezaron, fíjate. Pero hay cantidad de que les ha ido de maravilla. De maravilla, exacto, de maravilla. Que les fue bien. Se enamoraron adolescentes ignorantes en un montón de cosas, como sabemos. Cuando llega la madurez, entonces. Pero sí. 60 años de casado, 70 años de casado. Mira, cuando ustedes empezaron, teníamos 13, 14 años, tú sabes. Tú sabes una cosa, ¿saben algo? Cuando mis abuelos estuvieron juntos, que se casaron, ellos estaban todos en un mismo terreno, y todos los hijos que tuvieron, todos se quedaron en el mismo terreno a la fecha de hoy. Ajá. Todos viven en el mismo terreno, los únicos que salimos fuimos nosotros, los nietos. Okay. Pero todos ellos, mi mamá, mis tías, viven en el mismo. Es una comunidad de la familia. Sí, es de la familia. Entonces están los primos, los tíos, porque no solamente vivía mi abuelo, vivían los hermanos de mi abuelo. Correcto. O sea, cada cual tenía su terreno y le dejaba a sus hijos lo suyo. Ajá. Y en cierta manera se ve lindo, tú vas allí y visitas. Sí, los ves de un golpe. Y entonces si venía un carro extraño, ellos desde lejos todos estaban, no había WhatsApp, pero se estaban diciendo, velate este carro que no es de aquí. Cierto. Buenos días en ruta. Buenos días. Buenos días. Buen día. Saludos desde Fort Myers, los estoy llamando. Hola. ¿A qué horas, a qué edad se casaron tus abuelos o bisabuelos? No, mis papás. Mi mamá se casó a los 14, mi papá tenía 21. 14 años tenía tu mamá. Y mi papá 21. ¿Cuánto duraron? La diferencia era grande. Eso en estos tiempos eso no se permite. No se permite ahora. ¿Cuánto duraron? Sí. Duraron 27 años de casados, pero fue un matrimonio bien difícil porque yo lo viví, y yo me casé a los 16 para salir de ese hogar que era un hogar de mucha pelea. Y también ellos bebían mucho,
Sí, entonces yo me casé a los 16, duré 27 años también en mi matrimonio, pero después me divorcié y para la gloria de Dios pues estuve sola y ahí conocí al Señor. Así que... Ok. Gracias por estar conectadita vía aplicación allá en Fort Myers, Florida. Así mismo, muchas bendiciones. Interesante. Yo creo por que demás. juega un papel importante el hecho del trabajo, desde temprano estaban trabajando y ya se sentían capacitados para llevar un hogar. Creo que juega factor. Carmen Santa nos opina en el Facebook, había compromiso y respeto al matrimonio. Vamos a más. En ruta, hola, buen día. Buenos días, bendiciones a ustedes. Extraño al compañero Fernández en esta mañana, pero sé que él está tranquilito y está de vacaciones, está viendo a Mickey. Es así, disfrutando del verano. Quería opinar, pues difiero un poquito a la opinión de hoy, en el sentido de que no siento que es las distracciones, sino que siento que la educación y la oportunidad que la educación ha dado y la manera que los medios comunicativos ponen a la educación como la manera de salir de la pobreza, como factor en cuanto a las personas se casan mucho más tarde. Yo tengo mis suegros, ellos se casaron, uno tenía 15 y el otro tenía 17, y hasta el sol de hoy ellos están casaditos, tienen 4 hijos. Y pues nada, le ha ido todo bien, 75 años, creo que, 55 años de matrimonio. Yo tengo 30 años de matrimonio, me casé un poquito más tardecito que ellos, a los 21, pero que sí creo que las oportunidades de hoy en día y la manera que la educación pues ha evolucionado a la sociedad económicamente, pues creo que es un factor para que las personas se casen mucho más tarde. Claro, sin duda es así. Estamos auscultando qué eran los ingredientes o cuáles, ¿verdad? Cosas vivían nuestros antepasados para haberse casado tan jóvenes y mantenerse en la mayoría de los casos, ¿verdad? El concepto de divorcio tampoco era reconocido o amplio. Era como que la última opción y eran los casos raros. A mí me parece que la norma era que se mantenían casados, ¿verdad? Durante el resto de la vida. Namir Serrano dice, Dios les bendiga, mi mamá tenía 14 y mi papá 17 cuando se casaron. Vamos a más. Seguimos en ruta, buen día. Hola. Buenos días en ruta. Vamos a la próxima. Buenos días, hola, en ruta. Buenos días. Mira, para comentar sobre el tema, yo no tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos, ¿verdad? Mi mamá es huérfana de padre y madre. No conocí ni maternos ni paternos. Pero yo a los 16 años pues quedé embarazada y también era el tabú que te decían, pues a ti te vamos a casar porque no queremos que los niños nazcan o bastardos o porque la gente diga. Así que no es de tantos años, de 60 ni de 50, ¿verdad? Yo soy más joven, yo la verdad es que tengo 53 años recientemente cumplido, pero también era el tabú de que el que dirán que te casaban a esa edad temprana, aunque durara o no durara la relación, te casaban. Así dice mi mamá, no, tú te voy a casar porque yo no quiero que la gente comente, o yo no quiero el tabú, el señalamiento, sino que mi nieto nazca o mi nieta nazca bajo el concepto de que están en un matrimonio. Pero eso también se veía mucho. ¿Eso implicaba que ella te escogía a tu pareja o el novio que tú ya tenías te lo aprobaban y te casaban inmediatamente? Si te embarazaban. No. A mí me casaron porque me embaracé, ¿verdad? Y ella decía, él no es bueno, pero ahora te lo vas a tener que comer ripiado. Claro, por eso me decía mi mamá, me dijo. Sí. Y yo recuerdo que cuando me fueron a casar, yo hasta me lenqué a mi mamá al frente y decía, por favor, no me cases. Porque yo entendía en un momento dado que ¿verdad? Primero que le había fallado el Señor, porque yo pues le servía al Señor y le había fallado el Señor. Y que aquello tenía unas consecuencias y así fue. Ya a los 2 años de matrimonio era víctima de violencia doméstica semanal o cada 2 días.
viviendo en casa de mi mamá, tenía que vivir escondida dentro de un cuarto porque era tanto los golpes que me daba que no podía salir, que mi mamá me viera, ni mi familia. Fue una cosa bien horrible. Y ¿sabes? La tolerancia de aquel entonces también tenías que aguantar, porque muchos de nuestros viejitos tenían que aguantar golpes porque los hombres bebían mucho, y la mujer tenía que ser sometida, aguantar por el que dirán, porque no me voy a separar, porque la gente, porque mis hijos. Mira, mi amor, espero que luego de todo ese, ¿verdad?, momento duro para ti, en este momento pues te vaya pues bien, es el deseo de 97.7 Nueva Vida. Y conocemos ese ángulo que dura hasta hoy. De hecho, todavía hasta hoy, la joven que salga embarazada, los papás, en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos todavía te van a casar. Todavía las casan. Sí. Joanny Salas dice, mi abuela de 15, mi abuelo de 20, ya pasaron los 70 años de matrimonio y su consejo era la comunicación y no rendirse. Interesante, ¿verdad? Esas generaciones que nos dejaron un legado del nivel de compromiso para todos aquellos matrimonios que fueron longevos, que fueron un ejemplo, que se amaron y se respetaron el resto de la vida. Hoy día, obviamente, nuestra sociedad no lo fomenta, no debemos hacerlo, son edades demasiado tempranas para prepararse académicamente, esperar la plena madurez, 25, 27 años, dicen los psicólogos que ahora es que nuestro cerebro alcanza pleno desarrollo y madurez. Lucas y Sara tienen que esperar, que esos son mis nietos. No hay break para la adolescencia, enamorarse siquiera. ¿Qué dice Mr. Sabdiel, el papá? No es una opción. Chacho. Nada. No hay, cero posibilidades. No hay break. Es fuerte de digerir y lo vimos muchos años en nuestros abuelos, así que no, güey, ahora no, ¿verdad? No, ahora no. No hay break, se acabó. Muy bien. Seguiremos narrando bien lo que hicieron nuestros abuelos y bisabuelos. Así mismo, muy bien. 6:54, ya mismito viene Magdiel Narváez. Hoy las señales de los tiempos, no se vayan. En Nueva